A veces, los caminos que tomamos para llegar más rápido nos llevan directo a lo que nunca debimos encontrar. Esta es la historia de un agricultor chiapaneco que por ahorrarse unos minutos terminó enfrentándose a algo que no pertenecía a este mundo. Bienvenidos a Diario del Infierno. Nunca voy a olvidar esa tarde. Todavía puedo sentir cómo la humedad de la selva se me pegaba en la piel y cómo mis botas se hundían en el lodo fresco después de la lluvia. Yo volvía de mi parcela, allá en Chiapas, cuando cometí el error que cambió todo. Decidí tomar un atajo. No era un camino desconocido, pero tampoco era un lugar al que la gente quisiera entrar cuando empezaba a oscurecer. Lo llamaban el paso del viento hueco, porque siempre soplaba una corriente fría que no coincidía con el clima tropical del lugar. A mí nunca me había pasado nada hasta ese día. Mientras avanzaba, el ambiente empezó a sentirse raro, como si todo estuviera callado de más. Ni un insecto, ni una rana, ni el típico canto lejano de los pájaros. Solo había silencio. Lo primero que noté fue la sensación en la espalda. No era un escalofrío normal. Era la misma sensación que da cuando alguien se te queda viendo fijo desde atrás. Me detuve, miré sobre mi hombro y nada. Solo vi troncos altos y retorcidos que parecían inclinarse hacia el camino. Seguí caminando, pero cada paso que daba sentía que alguien lo imitaba. No era eco, era como si hubiera otro compás, lento, siguiéndome. Así que me paré otra vez, y ahí fue donde escuché por primera vez ese sonido. Un susurro, como si alguien respirara muy cerca de mí, pero no había nadie. Fue tan claro que di un salto hacia adelante. Sentí como el corazón me golpeó el pecho. Me obligué a creer que era el viento, pero en el camino no soplaba ni una sola brisa. Me dio un poco de miedo, así que aceleré el paso. No corrí, pero ya no caminaba normal. Iba tenso, con la mirada hacia el frente y los oídos bien abiertos. Y entonces empezó el sonido que de verdad me quebró los nervios. Pasos detrás de mí. Se escuchaban claramente. Pero había algo peor. Mis pisadas hacían un chasquido húmedo. Las otras hacían como un crujido seco, como si caminara sobre las ramas que no existían. Yo me giré de golpe para voltear a ver si alguien me estaba siguiendo, pero no había nadie. El aire se sentía helado. Yo seguía avanzando sin voltear más, porque sentía que si veía lo que fuera que estaba ahí, me iba a quebrar la mente, pero eso no impidió que lo oyera otra vez. Un susurro más claro, casi como un gemido, casi humano, pero no del todo. Y entonces vi algo entre los árboles. No una figura completa, apenas era un bulto oscuro, como si una sombra tuviera volumen. Seguí caminando más rápido, casi trotando, sin atreverme a voltear. El sonido detrás de mí también aumentó la velocidad, como si lo que fuera que estaba ahí no quisiera perderme de vista. Sentía su presencia a pocos metros, como si estirara una mano que casi rozaba mi espalda. Yo para este punto ya estaba temblando. Me costaba respirar y cada segundo sentía que me iba a desmayar. De pronto, algo sonó a mi derecha. No sé cómo describir ese sonido, pero sonó como cuando te truenan los huesos. Yo me paré en seco y el silencio que siguió fue peor. Y entonces escuché un jadeo y no sé cómo reuní el valor, pero giré un poco la cabeza sin voltear completamente. Y ahí estaba, entre los troncos, una forma demasiado alta para ser humana, delgadísima, como si sus huesos estuvieran más afuera que adentro. Y lo que más me heló la sangre, parecía que se estaba inclinando hacia mí, pero con una postura torcida y la cabeza ladeada de una manera que era imposible.
No le distinguí ningún rostro, o si lo tenía, estaba hundido en la oscuridad. No había ojos, pero juro que sentía que me estaba mirando. Di el paso más grande de mi vida y me eché a correr. Ya no me importaba nada, si me caía, si me torcía el tobillo, si me perdía en la selva. Solo sabía que tenía que salir de ese maldito camino. Pero lo que fuera que me estaba siguiendo, también corrió. No lo oía detrás, lo oía a un lado de mí, moviéndose entre los árboles, como si fuera más rápido ahí adentro. Cada vez que volteaba un poco, esa sombra larga se deslizaba entre los troncos, manteniendo mi ritmo, sin esfuerzo y sin cansancio. Yo estaba ya muy cansado, sentía que el pecho me iba a explotar. Seguí corriendo, pero de repente el sonido dejó de escucharse. Se hizo un silencio absoluto, y eso me dio más miedo. A los pocos segundos, escuché otra cosa, una risa, bajita. Y ya no pude más, así que seguí corriendo. Yo solo pensaba, Dios mío, por favor, sácame de aquí. De pronto, el camino se abrió y vi a lo lejos la cerca de la carretera, la salida del atajo. Era como ver una luz en medio de todo ese infierno que estaba viviendo. Apuré los pasos con lo poco que me quedaba de fuerza, pero justo antes de llegar, sentí un tirón en la espalda. Me volteé de golpe, ya sin aire, y por primera vez vi el contorno completo de esa cosa. Alta, delgada, alargada, la piel como una corteza húmeda, con una sonrisa torcida. Yo no sé de dónde saqué fuerza, pero logré dar un salto hacia atrás, casi cayendo de rodillas fuera del camino. La criatura se quedó parada en el borde del sendero, como si hubiera una frontera invisible que no podía cruzar. Ahí me di cuenta de algo. Esa cosa no salía del paso del viento hueco. Me quedé tirado, temblando, viendo cómo la figura se mecía ligeramente, como si respirara con todo su cuerpo. No tenía ojos, pero sentía su mirada clavada en mí, insistente, paciente. En ese momento, el viento empezó a moverse. Por primera vez en toda la tarde, se sintió una ráfaga fuerte que barrió con todas las hojas del sendero. Y entonces, de un segundo a otro, esa cosa retrocedió. Solo se desdibujó entre los árboles y se perdió en la oscuridad, sin correr, sin apresurarse, como si estuviera tranquila sabiendo que yo no iba a volver por ahí jamás. Cuando dejó de verse, el viento se detuvo y todos los sonidos normales comenzaron. Los insectos, los pájaros. Todo se acomodó como si nada hubiera pasado. Yo seguía tirado allí en el piso, con las manos embarradas de lodo, tratando de respirar. Cuando me pude levantar, caminé directo a la carretera, sin voltear ni una sola vez. Llegué a mi casa ya de noche, temblando, y mi esposa me dijo que parecía enfermo y que me había pasado. La verdad es que no le conté nada ese día, ni al siguiente. Pero un detalle es el que hasta hoy me tiene pensando. Cuando llegué a mi cuarto y me quité la camisa, traía marcado en la espalda, justo a la altura del omóplato, un rastro oscuro. No era un rasguño y no era suciedad. Era como una mancha alargada, como si algo me hubiera rozado. Al día siguiente, mi abuela me vio esa mancha. Yo no le dije nada, pero cuando la vio, se persinó y me dijo algo que escuché un poco tarde. En esos caminos hay cosas que no son de este mundo. Algunos dicen que son los que cuidaban la tierra antes que nosotros. Otros que son los que nunca encontraron un descanso. La verdad es que no sé qué pensar. Yo sé todo lo que viví, pero a veces quiero creer que lo imaginé, que fue el cansancio, o que mi mente creó todas esas cosas. Pero cuando paso cerca de ese camino, siento que algo me está esperando que vuelva.
Gracias por acompañarnos a lo largo de esta historia. Si te gustó, compártela con alguien que ame el misterio como nosotros. Suscríbete para explorar juntos los rincones más oscuros de lo desconocido. Nos encantaría saber qué piensas, y si tienes tus propias historias de terror, compártelas en los comentarios. Aquí, en Diario del Infierno, queremos conocerlas todas. Recuerda, a veces lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que sientes cuando todo se queda en silencio. Nos vemos hasta la próxima.